Mis padres arruinaron mi vida al convertir a mi hermana en su hija favorita y a mí en el hijo no deseado de la familia, pero luego me ruegan que vuelva. Todo comenzó con mi cumpleaños número 11, mis padres querían que dejara que mi hermana soplara mis velas porque tenía 2 años y lloraba al ver un pastel de cumpleaños que no era suyo. No quería hacerlo, pero mis padres me obligaron. Volvieron a encender las velas para que yo lo hiciera de nuevo después de ella, pero el momento se sintió completamente arruinado. Lo mismo pasó el año siguiente y el año después de ese y así sucesivamente, simplemente siguieron forzándolo hasta que se volvió la norma. Mi hermana también tenía que tener regalos en mis cumpleaños. Yo nunca recibí ninguno en los suyos tampoco, y cuando pregunté por qué, solo me dijeron que soy niño y que los niños no necesitan preocuparse tanto por eso. Sé que era un niño, pero ¿realmente pensaron que era algo inteligente decir? No realmente. Mis padres siempre elegían un lugar que a mi hermana le gustaría más que a mí en mi propio cumpleaños. Eventualmente, se volvió más como si mi hermana tuviera 2 cumpleaños al año y yo ninguno. Más allá de esto, mis padres hicieron que toda su vida girara alrededor de mi hermana. Si había algo que yo quería hacer, mi hermana también tenía que querer hacerlo, de lo contrario, era vetado a menos que pudiera hacerlo solo. Aprendí a encerrarme en mi habitación con mis videojuegos porque no parecían molestarme allí, a menos que mi hermana quisiera entrar corriendo a molestarme, por eso puse un candado en la puerta. Mis padres querían que lo quitara, pero me enojé porque era un adolescente furioso cansado de que invadieran mi espacio en cualquier momento. Mi hermana entró corriendo más de una vez cuando no tenía ropa puesta, y mis padres se molestaron conmigo por estar desnudo en mi propia habitación. Cuando señalé lo ridículo que era eso, retiraron su objeción y solo me dejaron conservar el candado. Mi hermana desarrolló un complejo de princesa bastante grande por cómo la estaban consintiendo a diario y era muy exigente, así que me mantuve alejado de ella tanto como pude razonablemente. Cualquier excusa que pudiera usar para no tener que lidiar con ella, incluso si tenía que inventar cosas solo para tener tiempo para mí. Mis padres contrataron a una niñera adolescente y tuve más tiempo personal, y luego la niñera renunció porque mi hermana no le hacía caso, y mis padres intentaron evitar pagarle diciendo que hizo un mal trabajo. La chica involucró a otras personas y mis padres finalmente le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra chica para que cuidara regularmente y ésta se quedó, pero mis padres aún dejaban claro que yo debía vigilar a mi hermana cualquier día que tuviera libre, lo cual me esforzaba por mantener ocupado con mi trabajo a tiempo parcial si podía. Mi hermana me trataba como su mayordomo personal y me daba órdenes. Incluso tenía un estúpido apodo para mí que no dejaba de usar, solo escuchar ese apodo hace que me hierva la sangre. Si no le daba todo lo que quería, lloraba y llamaba a nuestros padres, y entonces yo estaba en problemas por maltratarla. Tuvimos muchas discusiones masivas por esto, y después de que me negué a ceder más, mi relación con mis padres se deterioró hasta apenas hablar entre nosotros por algún tiempo. Y sin embargo, durante mi graduación de secundaria, tuvieron el descaro de alardear ante otros padres diciendo que ellos eran la razón por la que trabajé tan duro. Bueno, no estaban equivocados, pero la razón que pensaban no era la que realmente pasó. Trabajé duro solo esperando el momento en que sería libre, pero mis padres actuaban como si hubieran hecho tanto. Tal vez lo hicieron antes de que naciera mi hermana, pero después todo era sobre ella. Ni siquiera me preguntaban sobre la escuela hasta que llegaban las reuniones de padres y maestros. Me gradué con un promedio de B y C, y después de mi graduación, mis padres solo me llevaron a algún lugar donde mi hermana siempre se divertía más que yo, aunque el viaje supuestamente era para mí. En mi cumpleaños número 18 en julio, sin embargo, las cosas realmente llegaron a la superficie. Aunque era mi 18, no se sentía para nada sobre mí. Esperaba por Dios que fuéramos a mi restaurante favorito por una vez, pero no, tuvieron la fiesta en el que menos me gustaba, que es el único lugar así cerca de nosotros, así que era el destino predeterminado para celebraciones cuando se lograba algo grande, incluida mi graduación de secundaria. Dije que era un lugar que mi hermana disfrutaría más que yo. Estaba rodeado de niños de la mitad de mi edad teniendo fiestas, y estaba tan aburrido sin nada que hacer más que comer pizza mediocre y jugar con máquinas de garra y videojuegos antiguos por boletos para premios baratos que no me traían ninguna alegría. Luego, cuando llegó el momento del pastel, mis padres salieron con uno que era rosa con flores blancas. Claro, tenía mi nombre, pero obviamente no era un pastel para chico y solo había 10 velas. Mis padres encendieron las velas y lo pusieron justo frente a mi hermana para que la soplara. Fue entonces cuando finalmente pasó.
Tuve este momento mental de todo el odio acumulado pasando frente a mí, y luego simplemente comencé a llorar feo. Yo, un chico de 18 años, estaba llorando frente a toda la familia. Todos estaban tan conmocionados que el tiempo pareció congelarse. Me levanté y todo lo que había estado conteniendo durante los últimos 8 años simplemente se derramó como vómito verbal. Toda la familia pudo presenciar este evento, y cuando finalmente terminó, solo salí a sentarme junto al auto familiar. Varios parientes me siguieron para decir que lo sentían y que no sabían lo del pastel rosa porque mis padres lo mantuvieron cubierto hasta que lo sirvieron. Dije que no importaba que no lo supieran, todos se sentaron y vieron cómo mi vida era tomada por pequeña señorita Sol durante los últimos 8 años. No tuve cumpleaños ni celebraciones propias de verdad, todo era sobre ella. Y luego, en el cumpleaños más importante de mi vida, todos esperaban que simplemente sonriera y asintiera como siempre mientras le daban a mi hermana un pastel que estaba completamente destinado a ella cuando ni siquiera era su cumpleaños. Algunos comenzaron a darme disculpas, pero excusaron que todo este tiempo solo pensaron que yo estaba bien con eso porque mis padres decían que lo estaba. Les dije que nunca estuve bien con eso y que mis padres me lo impusieron cada año hasta que solo fingí aceptarlo. Abrí los brazos y dije que miraran donde estábamos, ¿parecía el lugar donde quería celebrar mi graduación y mi cumpleaños número 18? Nadie siquiera intentó defenderme todo este tiempo. Solo soy el otro niño mientras mi hermana lo tiene todo. Ni siquiera pude tener a mis amigos allí porque mis padres dejaron de permitirme invitarlos hace mucho después de que intentaron dar sus opiniones sobre que mi hermana soplara mis velas. Hay 365 días al año, ¿y era tan malo querer uno que fuera sobre mí y no sobre ella? En cambio, me tratan como el mocoso egoísta y con derechos por querer mi propio cumpleaños. Luego volví a llorar feo. Mi padre salió en ese momento para gritarme por hacer una escena tan grande porque mi madre también estaba llorando. Mi hermana estaba molesta porque arruiné su momento, y ahora todos los que vieron allí dentro piensan que son malos padres. Terminé gritándole que son malos padres y que debería saber exactamente por qué. Bueno, después de que dije eso, el resto de la familia cayó sobre él como una manada de lobos. Mejor tarde que nunca, supongo, pero nunca había visto algo así antes. Mi padre estaba prácticamente acorralado contra la puerta principal del restaurante, y luego la mayoría de la multitud volvió a entrar con él para enfrentarse también a mi madre. Mis abuelos se quedaron conmigo y se disculparon por haber tenido los ojos tan cerrados durante tanto tiempo. No sé qué se les dijo a mis padres en el restaurante, pero pasó aproximadamente media hora antes de que salieran, y cuando lo hicieron, parecían increíblemente derrotados. Mi madre todavía estaba sollozando después de llorar tanto, y ninguno de mis padres podía mirarme a los ojos. Ambos se disculparon torpemente por lo que hicieron y luego ofrecieron rehacer la fiesta en otro lugar, pero eso no fue realmente suficiente para la multitud. Uno de mis tíos carraspeó bastante fuerte, y mis padres dijeron que nunca más me harían dejar que mi hermana soplara mis velas ni le darían regalos en mi cumpleaños ni harían que ninguna parte de él se tratara de ella. Hubo otro carraspeo, y mis padres también se disculparon por conseguir un pastel que obviamente no estaba ni siquiera destinado a mí y que solo sentían que a mi edad ya no me preocupaba el pastel. Oh, vaya, eso fue lo peor que pudieron decir. Me enfurecí de nuevo y les grité que mi edad era irrelevante, literalmente le habían dado mi cumpleaños a mi hermana y no tenían una buena razón para ello, y lo sabían. Luego dije que no tenía sentido rehacer la fiesta porque era demasiado tarde, claramente mostraron que no significó nada para ellos. Arruinaron 8 años de mi vida hasta que me convertí en adulto, ¿qué cumpleaños futuros con ellos podría esperar con ansias? Bueno, mi padre comenzó a enojarse conmigo por decir eso, pero cuando toda la familia le gritó, se calló. Mi abuelo le dijo que estoy completamente en lo cierto y que no hay manera posible de que puedan deshacer el daño hecho ahora. Dijo que mis padres eran personas horribles, jugaban a los favoritismos y me trataban como la oveja negra desde que nació mi hermana, y lo que es más, todos ellos también eran horribles porque simplemente lo permitieron. Me debían mucho más que una disculpa, me debían mi vida de vuelta. Mi madre se derrumbó de nuevo e intentó acercarse a mí mientras lloraba mi nombre y se disculpaba, pero me negué a dejarla acercarse y la mitad de la familia la bloqueó físicamente. Solo dije que no podía soportar esto más y comencé a alejarme. Una de mis tías me persiguió y me trajo de vuelta. Podía escuchar a varios miembros de la familia gritando y maldiciendo a mis padres por lo que pasó, pero estaba tan molesto que ni siquiera podía sentirme feliz por un poco de justicia después de todo este tiempo.
¿Y dónde estaba mi hermana cuando todo esto estaba pasando? Todavía estaba en el restaurante, sola, comiendo pastel y abriendo regalos que eran para mí. Y si alguien se lo preguntaba, sí, mis padres le sirvieron un poco de pastel después de que lloré y salí. Uno pensaría que hacer eso no sería su prioridad en ese momento, pero se les llamó la atención por ello más tarde. Mis abuelos me calmaron y me sentaron en su vieja minivan mientras todos los demás terminaban con la fiesta. Mi hermana tuvo un gran berrinche después de ser atrapada abriendo mis regalos, uno de los cuales era un teléfono inteligente nuevo que arrojó contra la pared y rompió porque no le permitieron quedárselo. Literalmente acababa de recibir un teléfono nuevo en su propio cumpleaños unos meses antes. Terminé tan molesto que despotricaba que nunca quería volver a celebrar mi cumpleaños, y mis abuelos me dejaron pasar la noche en su casa. Cuando volví a casa, todavía no hablé con mis padres. Mi madre solo seguía llorando porque no le hablaba, y mi padre estaba tan callado como yo. El fin de semana siguiente, mis abuelos me convencieron de salir a cenar con ellos, y cuando llegamos, me sorprendió encontrar una nueva fiesta esperándome. Mis padres estaban allí y mantuvieron sonrisas de no nos odies casi todo el tiempo. Había un gran pastel de chocolate con 18 velas y hasta una pancarta con mi nombre. Lo llamaron mi fiesta de cumpleaños y graduación tardía feliz porque realmente no tuve ninguna este año. Tuve que fingir estar feliz, una buena fiesta no deshace 8 años de favoritismo ni siquiera hace mella en ello, realmente. ¿Y dónde estaba mi hermana? Estaba sentada en la mesa con los brazos cruzados y el labio fruncido porque no todo giraba en torno a ella como solía. En lugar de cantar feliz cumpleaños para mí, cantaron una versión alterada llamada Día Feliz. Tan pronto como soplé las velas, mi hermana gritó, quiero decir, un grito ensordecedor de niña pequeña. Mis padres tuvieron que sacarla corriendo y luego traerla de vuelta más tarde, luciendo más molesta que nunca. Se quedó sentada en silencio en su asiento el resto de la fiesta. Todavía recibí un nuevo teléfono inteligente, y a mi hermana le quitaron el suyo, entre otras cosas, por lo que hizo en la fiesta anterior. Pero el teléfono no fue todo. Toda la familia había juntado dinero y me compró un auto. Era solo un viejo Volvo blanco, pero lo amé en el momento en que lo vi. Mi abuelo sabe un par de cosas sobre autos y lo arregló él mismo. Estaba tan feliz, pero mi hermana claramente no lo estaba porque soltó otro de esos gritos. Comenzó a tener un berrinche masivo y exigió un auto también. Mi madre tuvo que llevarla al baño y no salieron por un rato. Mi padre solo volvió a verse derrotado. Mi hermana había arruinado efectivamente su intento de verse bien frente a toda la familia. Varios miembros de la familia también tuvieron palabras duras para mis padres, diciendo que mi hermana actuaba así porque la criaron para ser una mocosa mimada de princesa. Obviamente, comencé a conducir el auto de inmediato, pero solo días después, mi hermana lo vandalizó tomando un martillo y rompiendo 2 de las ventanas laterales y agrietando el parabrisas hasta el punto de que el auto quedó inutilizable. Mis padres lograron detenerla antes de que hiciera más daño, pero ella gritó como loca cuando le quitaron el martillo y luego intentó morderlos. Oh, todos estaban furiosos con mi hermana, especialmente mis abuelos, porque mi abuelo había puesto tanto trabajo en ese auto y mi hermana lo arruinó mientras tenía un berrinche masivo. Mis padres la habían malcriado tanto que no podía comprender mentalmente que yo pudiera tener algo que ella no tuviera, y varios otros miembros de la familia reprendieron a mis padres por cómo estaban preparando a mi hermana para el fracaso al hacerla una mocosa con derechos que espera que el mundo le sea dado, y que tendrá una vida adulta terrible porque no ponen límites y le enseñan respeto. Bueno, sus acciones no quedaron sin castigo. Mi hermana fue castigada por el resto del verano y, a partir del nuevo año escolar, fue enviada a un internado. Mi madre lloró como bebé por eso también, pero mi padre tuvo que ser firme en que era la única forma de comenzar a deshacer el daño que habían hecho. Sí, reconocieron plenamente que ellos tienen la culpa, era difícil no hacerlo ya que nadie estuvo de su lado en absoluto. Mi hermana está absolutamente miserable en esa escuela, odia la ropa, odia las reglas y ha estado mintiendo casi constantemente, pero con cámaras casi en todas partes ahora, no se sale con la suya con nada de eso. Nuestros padres intentaron visitarla unas pocas veces, pero ella solo les gritó por ponerla en ese lugar. Por lo que escucho, esto podría ser su vida escolar hasta que tenga 18 años. Mis padres pagaron para arreglar mi auto, contrataron a una compañía de vidrios para autos para reemplazar las ventanas y el parabrisas, y luce justo como antes. En agosto, mi abuelo vino a mí y dijo que, si estaba interesado,
Me había encontrado un trabajo con un amigo, pero estaba a 40 millas de distancia, así que necesitaría mudarme de la casa de mis padres a menos que quisiera ese trayecto. Estaba totalmente a favor de mudarme. Encontrar un primer apartamento no fue tan fácil, tuve que obtener una tarjeta de crédito solo para ser aceptado en un estudio, pero lo conseguí y he estado viviendo donde estoy ahora desde septiembre. Mis padres siguen intentando contactarme, pero rara vez hablo con ellos, cada vez que lo hacemos, solo me siento incómodo y torpe. Mi abuelo ha sugerido que simplemente no quieren enfrentar lo mal que fallaron como padres y que intentar que los perdone los hará sentirse mejor consigo mismos o algo por el estilo, pero no voy a perdonar, no pronto. Finalmente estoy feliz y lejos de ellos ahora. No tienen nada, no me tienen a mí y no tienen a mi hermana, y mis padres tuvieron que tomar más horas en el trabajo porque el internado para mi hermana no es barato, ni puedo imaginar que lo fuera la fiesta que tuvieron que organizar para mí o las reparaciones de mi auto. Casa vacía, parientes enojados y lo único que les queda es su trabajo, se siente como una miseria increíble para mí, y no me deleito en ello, pero es el resultado de sus propias acciones después de todo. Edición, me gustaría agradecer a todos por todos los premios que he recibido, realmente significa mucho para mí. Sé que mi publicación fue larga y mucho para leer, pero solo necesitaba sacarlo todo y me siento mucho mejor después de haberlo hecho. Noté a algunos llamando a esta publicación falsa en los comentarios de varias maneras. No los culpo, estaría muy escéptico leyendo esto y preguntándome lo mismo en su lugar. Pero yo lo viví, algunos padres realmente son así. También he sido contactado por algunas personas que pasaron por situaciones similares e incluso mucho peores. Con todos los malos padres que hay por ahí, ¿es realmente tan increíble lo que hicieron los míos? Concedido, toda la familia corriendo de vuelta al restaurante para discutir con mis padres parecía un poco exagerado, pero vengo de una de esas familias unidas donde nos juntamos mucho y hacemos cosas en grupo, y fácilmente puede convertirse en todo un grupo contra una persona en las reuniones. He visto a un primo borracho ser rodeado y luego retirado de la fiesta para que se despejara en otra habitación porque estaba siendo muy inapropiado. No soy exactamente fan de las mentalidades de grupo yo mismo, pero terminó salvándome porque mis padres fueron avergonzados más allá de las palabras por lo que habían hecho. Ni siquiera podían formar una razón adecuada de por qué hicieron lo que me hicieron sin sonar como peores personas, así que básicamente se rindieron diciendo que no tienen excusa y están tratando fuertemente de ponerse de mi lado bueno. Y aunque muchos de ustedes están elogiando a mis parientes por cómo me ayudaron, estoy bastante seguro de que mucho de esa ayuda fue por vergüenza. Estuvieron allí para la mayoría de esos 8 cumpleaños, salvo por 2 años por el COVID, pero en esos otros 6 no hicieron nada. Tenían miradas de desaprobación en sus rostros porque mi hermana soplaba mis velas, pero solo se quedaban callados. ¿Por qué? Bueno, mi papá es el hijo del jefe de la familia, mi abuelo, y mi abuelo es una persona bastante intimidante. Estar de su lado bueno y hará lo que sea para ayudarte, estar de su lado malo y toda la familia te odia. Una buena razón por la que no me gustan las mentalidades de grupo, pero una vez que mi abuelo básicamente dijo que todos tenían la culpa por no hacer nada para ayudarme durante años, todos se sintieron avergonzados y todos aportaron para el costo de mi auto. Con tantos parientes, no tuvieron que donar mucho cada uno para pagarlo. Tenía el recibo del auto cuando lo registré a mi nombre, lo compraron por $2,000 y luego invirtieron más en algunas partes y llantas. Mi abuelo personalmente le dio una afinación y cambió los fluidos, mi abuela limpió profundamente el interior. Estoy extremadamente agradecido con todos ellos, pero aún quiero distanciarme un poco. Necesito tiempo para resolver las cosas por mi cuenta, y probablemente no veré a mis padres otra vez hasta Acción de Gracias o Navidad. Algunos también han comparado a mi hermana con ese personaje Eric Cartman de South Park, y es una comparación bastante cercana. Mi hermana es gordita porque mis padres le daban mucha comida chatarra, odia comer cualquier cosa saludable. Una vez la vi poner ositos de goma en puré de papas, el pensamiento de comer esa combinación me revuelve el estómago. Su mala dieta también la hacía pasar largos periodos en el baño, mis padres tuvieron que comprarle snacks de fibra para que comiera solo para remediar eso, y no creo que fueran baratos para conseguir los que realmente sabían bien. Mi hermana también es extremadamente mandona y le gusta pensar que está a cargo. Me ordenaba casi constantemente, por eso a menudo me encerraba en mi habitación para alejarme de ella. Perdió muchos amigos por ser tan mandona y controladora, y mis padres solo le decían que los otros niños solo estaban celosos de lo especial que era.
Mi hermana incluso se refería a sí misma como princesa a menudo, y el épico berrinche que tuvo cuando no consiguió lo que quería me recuerda a Eric Carman. Sé que mi hermana no es estúpida tampoco, no se esfuerza mucho en absoluto y tenía un promedio de C en la escuela. Si realmente se aplicara, probablemente sería una estudiante de puro A edición 2, parece que he sido baneado del subreddit, no estoy seguro de qué hice, pero tal vez hice la publicación demasiado larga. De cualquier manera, no puedo responder comentarios más, lo siento, pero agradezco a todos aquí que me dieron retroalimentación positiva desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias a todos. Actualización, han pasado, ¿qué? ¿Un año ahora? No volví a iniciar sesión por mucho tiempo porque pensé que había terminado aquí, pero un día decidí que demonios y volví a entrar, solo para ver numerosos mensajes privados pidiendo actualizaciones, así que daré una. Lo que estoy a punto de contarles está mayormente armado de lo que mis padres y abuelos me dijeron, así que si suena demasiado loco, solo recuerden que básicamente estoy recontando lo que descubrí. Sí, estoy bien, pero lo mismo no se puede decir de mis padres y mi hermanita. Mi hermana, algún tiempo después de mi publicación anterior, intentó varias cosas para salir del internado. Después de que ninguna de sus mentiras y esquemas le consiguió nada, intentó simplemente no hacer nada, pero eso no funcionó. Luego intentó una huelga de hambre, dijo que se negaría a comer cualquier cosa a menos que nuestros padres vinieran y la llevaran a casa. Mi madre casi saltó al auto para ir a rescatar a su bebé, pero mi padre tuvo que interponerse y recordarle que el comportamiento de mi hermana era su culpa. La huelga de hambre de mi hermana ni siquiera duró 2 días antes de que estuviera exigiendo comida en la cafetería. No le permitían dulces ni snacks a menos que fueran saludables, especialmente desde que un pediatra advirtió a mis padres que mi hermana, pequeña señorita Sol, estaba en riesgo de diabetes futura e incluso posiblemente de tener su crecimiento atrofiado a menos que controlara su peso y comiera alimentos con nutrientes adecuados, como en no más ositos de goma en puré de papas. Por supuesto, mi hermana intentó convertirse en una acosadora con las otras chicas en el internado, pero ellas no toleraron su actitud. Un día provocó una pelea y fue golpeada bastante fuerte cuando varias chicas la atacaron a la vez, y en grupo la patearon hasta que un maestro las separó. Mi hermana no sufrió heridas graves, pero estaba raspada y magullada por todas partes. Sí, culpó a todos menos a ella misma, y escuché que realmente dijo que las otras chicas deberían simplemente hacer lo que ella dice. No lo hicieron, así que la rechazaron. Escuché que tuvo un gran berrinche por eso, había conseguido lo que quería de todos durante tanto tiempo que era mentalmente inconcebible para ella no obtener lo que deseaba. Mi madre repetidamente le llevaba comida chatarra a escondidas a mi hermana en el internado, y mi hermana fue atrapada con ella. Mis padres tuvieron una gran pelea por eso, pero mi madre no intentó volver a pasarle comida chatarra una vez que se descubrió el truco. Mi hermana estaba y sigue deseando ser adicta a la comida chatarra. Eso es correcto, apenas ha cambiado en el último año. ¿Alguno de ustedes está realmente sorprendido? Yo no. Solo está ligeramente mejor en el hecho de que está algo más aceptando que no es el centro del universo. Sus esquemas para salir del internado solo escalaron después de solo unos meses allí. Recurrió al autodaño para intentar salirse con la suya. De alguna manera consiguió un cuchillo en la cafetería y se paró en una mesa amenazándose con él a menos que le dieran dulces y la enviaran a casa. Sí, no solo exigió que la enviaran a casa, también quería dulces. Dije antes que la había visto poner ositos de goma en puré de papas en mi publicación original, su cosa favorita para poner ositos de goma era en comida que no le gustaba porque esa era la única manera en que nuestros padres podían hacerla comerla. ¿Puedes imaginar ositos de goma en ensalada? Eso como que derrota el propósito de la ensalada, pero ella regularmente traía una bolsa de ositos de goma a la mesa cuando comíamos. Ni siquiera puedo mirar ositos de goma sin recordarlo. Bueno, le trajeron los dulces que pudieron reunir mientras intentaban calmarla, pero en algún momento resbaló y se cayó de la mesa. La caída resultante le rompió el brazo izquierdo, la clavícula y tuvo una conmoción en la frente. En este punto, incluso el internado tuvo suficiente de ella y no quería que regresara una vez que saliera del hospital. De hecho, su intento de hacerse daño solo la llevó a un lugar peor, una sala psiquiátrica para niños. Ha sido forzada a terapia y diagnosticada con un caso grave de narcisismo que le criaron para tener. No puede salir de la sala a menos que mis padres la saquen.
También la han obligado a continuar su escolaridad desde allí y mantener una dieta muy estricta y saludable, literalmente podría describirse como su infierno personal. Mi madre quería ir a la sala y sacar a su precioso bebé, pero ella y mi padre tuvieron una gran pelea por eso, y en esa pelea ella lo golpeó con lo más cercano que pudo agarrar, que resultó ser una botella que estaba en la encimera de la cocina. La botella se rompió en su cara, le fracturó el pómulo y lo cortó bastante mal. Llamaron a la policía, y él tuvo que ser llevado al hospital mientras mi madre tuvo que ser llevada en la parte trasera de un auto policial. Mi madre terminó siendo evaluada psiquiátricamente y internada por varios meses ella misma, y fue forzada a enfrentar sus propios deseos feroces de habilitar a mi hermana. Resulta que proviene de serios traumas mentales que mi madre tuvo de su propia infancia, pero nadie más sabe o me dirá nada más que eso. Ahí sigue habiendo charlas de un futuro divorcio de mis padres, pero ninguno de los dos ha ido más allá de dormir en habitaciones separadas hasta ahora. En cuanto a mí, bueno, mi cumpleaños número 19 no fue hace tanto. Mis abuelos me organizaron una fiesta en un restaurante que saben que me gusta. Mis padres asistieron y también mi hermana, le permitieron salir brevemente de la sala, y podía ver la pura amargura en sus ojos. Se sentó allí luciendo igual que antes, con el labio fruncido y mirándome como si quisiera que estuviera en llamas. Había perdido bastante peso para entonces ya que no le habían permitido comida chatarra por tanto tiempo, y su plan de dieta va a continuar por algún tiempo más. De hecho, la comida chatarra de mi fiesta de cumpleaños fue la primera que había tenido en bastante tiempo, pero aún no podía soportar no ser el centro de atención. Esta vez, cuando soplé mis velas, no gritó, en cambio, comenzó a llorar feo. Puedo decirles ahora mismo que esto fue solo más de su manipulación, solo estaba llorando y diciendo por qué una y otra vez. Sé que solo tiene 9 años, pero recuerden el año pasado, tenía 8 y exigía un auto propio solo porque me regalaron uno a los 18. Ni siquiera puede obtener un permiso de aprendiz hasta que tenga 15. En mi cumpleaños número 19, mi hermana se tiró al suelo para hacer un berrinche porque no había pizza, no había regalos para ella, no había premios, nada. Luego comenzó a maldecir a nuestros padres antes de intentar salir corriendo del restaurante. Básicamente estaba intentando copiar lo que hice el año pasado a su propia manera retorcida. Puedes decir que estoy pensando demasiado en eso, pero conozco a mi hermana, y si piensa que hacer algo le dará lo que quiere, lo hará. Mis padres solo se disculparon con todos y luego llevaron a mi hermana a casa temprano, pero no antes de que mi abuelo fuera a hablar con ellos. Obtuve algunos detalles de mi abuela más tarde, les dijo que mejor no llevaran a mi hermana a una fiesta en otro lugar ni le dieran lo que quiere porque esto nunca terminará si no paran para siempre. Después de eso, mi hermana fue sacada pateando y gritando porque había escuchado todo y se dio cuenta de que sus berrinches no funcionaron. Fue llevada de vuelta a la sala la mañana siguiente, y ahí es donde está ahora. No tengo idea de cuánto tiempo más estará allí, es solo una niña, pero la más cerca que he visto. Probablemente no cambiará hasta que llegue a su punto más bajo, y hasta entonces estará atrapada en un lugar que no habilita ninguna de sus demandas. Nadie, ni siquiera mis padres, ha intentado culparme por las acciones de mi hermana este último año. Han tenido que aceptar que no tuve ninguna culpa en esto y que ellos criaron a mi hermana para ser una narcisista, y habilitar a una narcisista también es una forma de adicción por lo que he visto y oído. Mi hermana no ha sido diagnosticada con ningún tipo de enfermedad mental aparte del narcisismo, de hecho, es más inteligente que yo por lo que he oído. Fue evaluada teniendo un IQ de alrededor de 110, solo que no le gusta aplicarse a menos que haya alguna recompensa para ella. Fue criada de esta manera, y supongo que tomará años hacerla mejorar. En cuanto a mí, bueno, estoy bien por mi cuenta. Admito que tuve que aprender a presupuestar adecuadamente y cuidar de todas mis propias necesidades. No es fácil ser adulto, pero aún es 1000 veces mejor que la vida que vivía con mis padres y mi hermana. Edición, alguien ha mencionado que mi hermana estar en una sala a largo plazo solo por narcisismo no tiene sentido. Estoy de acuerdo en que normalmente no lo tendría, si hay algún diagnóstico más profundo, entonces me lo han ocultado. Puedo decir que hay algunas cosas que no me cuentan, y no puedo simplemente preguntarle al doctor porque no soy el padre de mi hermana. Dicho esto, mi hermana también es muy autodestructiva para intentar salirse con la suya, amenazar con usar un cuchillo contra sí misma para salir del internado fue en realidad solo uno de muchos incidentes similares que siguieron. Desde que está en la sala, la han hecho darse cuenta de que no es una princesa,
pero al mismo tiempo aún tiene una mentalidad de hacer lo que sea necesario para salirse con la suya. Después de mi cumpleaños número 19, hizo amenazas similares de autodaño a mis padres si no la llevaban a comer comida rápida y luego intentó hacerse daño después de ser negada. Su táctica más común es golpearse la cabeza contra una pared. Mi madre no quería reportar esto a la sala, pero mi padre sí. Mi hermana puede y ha cometido autodaño por chantaje emocional en el último mes solo, aunque sus intentos se han vuelto menos frecuentes por lo que sé. También aparentemente miente y dice que sus propios doctores la lastiman, pero sus historias nunca cuadran, así que supongo que además del narcisismo, la mentira patológica también podría ser un factor, y toda esa información que acabo de dar es muy probablemente porque está en una sala a largo plazo. Si estuviera en casa, mis padres lentamente cederían a sus demandas otra vez, y entonces las cosas simplemente volverían a ser como eran en cierta medida, lo cual es probablemente algo en lo que pequeña señorita Sol le está contando. Actualización 3. Obtuve información mejor sobre pequeña señorita Sol para empezar. Soy un idiota, algunos de ustedes cuestionaron mi dicho de que mi hermana es más inteligente que yo, señalaron lagunas en mis publicaciones y todo eso. Bueno, tuve un promedio de D y C en la escuela, y las matemáticas eran mi peor materia. Señalaron que erróneamente indiqué repetidamente la edad de mi hermana incorrectamente, estoy en falta por eso. Usualmente solo le digo a la gente que ella es 10 años menor que yo, y cuando hablo de ella, los números a menudo se mezclan. Supongo que haciendo las matemáticas correctamente en papel esta vez, técnicamente tenía 8 años cuando mi hermana nació en junio, y ella primero sopló mis velas cuando tenía 3. Soy tan malo en matemáticas, y no ayuda que intente mantener algunos detalles vagos o ligeramente incorrectos solo para mantenerme anónimo, pero luego, en retrospectiva, esto no es exactamente muy anónimo porque cualquiera en mi familia podría leer esto y saber que soy yo. Realmente la cagué, y desde el momento en que nació mi hermana, todo sobre ella, esto no es solo algo de celos de hermano mayor débil. Mi hermana puede no haber soplado mis velas hasta que tuvo 3 años, pero incluso antes de eso, también fue celebrada tanto como yo en mis propios cumpleaños frente a todos, y me volví extremadamente resentido. Imagina al niño del cumpleaños sentado allí mientras su madre solo presume de un bebé frente a todos porque la reunión le daba una excusa para lucirse. Básicamente fui ignorado por mis padres hasta que llegaba la hora del pastel. Mis abuelos compensaban la diferencia, así que no era un recuerdo tan malo en ese momento, incluso me dijeron que era ligeramente comprensible porque mi hermana acababa de nacer un mes antes y mi madre tuvo un tiempo tan difícil con el embarazo. Pero luego así es como pasaron las cosas en mi 9º cumpleaños, y nadie dijo ni hizo nada al respecto. Luego, en mi 10º cumpleaños, mis padres básicamente hicieron lo mismo y presumieron todos los logros de bebé de mi hermana antes de que realmente pasara algo por mí, y luego algunos de mis regalos eran obviamente juguetes para bebés que solo disfrutaba mi hermana. Recuerdo que los llamaban regalos extra, y aunque mi nombre estaba en ellos, no eran para mí. Otra vez, nadie en la familia dijo ni hizo nada al respecto. Luego, en mi cumpleaños número 11, fue cuando las cosas se volvieron realmente malas. Había regalos con el nombre de mi hermana en ellos, y mis padres insistieron en que pequeña señorita Sol debía ser permitida a soplar mis velas. Todos lo vieron y todos no hicieron nada, y después de esto, los lugares de cumpleaños siempre estaban orientados hacia mi hermana, y a veces incluso se le permitía ayudarme a desenvolver mis regalos también. No era ayuda, solo querían complacerla. Ahora multiplica todo eso hasta mi cumpleaños número 18, y entenderás por qué finalmente perdí el control con todos en ese entonces. Por eso digo que mi cumpleaños fue tomado por 8 años, pero en realidad fueron más como 10 años. Que mis padres admitieran su culpa realmente no fue suficiente para mí después de eso. Intento actuar como si pudiera perdonarlos, pero no estoy seguro de que alguna vez pueda. Alguien más me señaló que no puedes ser diagnosticado como narcisista hasta que tienes 18. Soy bastante ignorante sobre este tipo de cosas y tomé la palabra de mi padre por ello, así que llamé a mi padre esta mañana y hablé con él al respecto. Primero me preguntó cómo lo sabía, y solo respondí con Google. Suspiró y admitió que mi hermana estaba mostrando signos de posible NP de futuro y algunas otras cosas, pero un diagnóstico oficial no puede hacerse aún. Pero también hay una fuerte posibilidad de un trastorno mental que mi madre aparentemente también tiene, y no me dirán qué es. Mis padres finalmente admitieron que mi madre fue diagnosticada con dicho trastorno y PTSD hace meses, el PTSD desencadenado por algunos traumas de la infancia que mi madre no divulgará, ni yo le estoy pidiendo que lo haga porque sea lo que sea,
es bastante malo. Cuando le pregunté a mi padre por qué me dieron detalles tan simplificados y mentiras blancas, se enojó y me dijo que es porque mi hermana es su problema y no el mío, así que solo pensó que lo dejaría ir si me decía eso. Luego dijo que ellos necesitan ser los que se preocupen por mi hermana, yo solo necesito enfocarme en mi futuro y olvidarme de tener que lidiar con pequeña señorita Sol nunca más. Tristemente, es una de las cosas más lógicas que me ha dicho jamás. En cuanto a pequeña señorita Sol, no hay un marco de tiempo claro sobre cuánto tiempo estará en esa sala, pero tenía otra pregunta para mi padre que alguien más me alertó aquí, y eso es si mi hermana alguna vez ha hablado de querer matarme mientras estaba allí. La respuesta fue algo intermedia, mi hermana sí me culpó, sin embargo, culpa más a nuestros padres. Su principal problema conmigo era su creencia de que lo que es suyo y lo que era mío también debería ser suyo. Incluso está celosa de que tenga mi propio apartamento ahora, eso llevó a otros berrinches de rabia y demandas queriendo las mismas cosas que tengo. La terapia ha disminuido su rabia poco a poco con el tiempo, por eso le permitieron estar en mi cumpleaños número 19, pero su comportamiento ese día escaló de nuevo. ¿Alguna vez viste a un niño pequeño decir mío a cualquier cosa que ve? Bueno, mi hermana tiene un complejo de mío con mi cumpleaños, y eso es 100% culpa de mis padres. Mi hermana creía y aún cree que tiene derecho a mi cumpleaños porque ha sido así desde que tiene memoria, recuerda que por eso gritó el año pasado, por eso se volvió loca este año. En su mente, mi cumpleaños siempre ha sido suyo. Mis padres me han pedido que por favor deje la situación en paz y que mi hermana va a necesitar mucho tiempo para ser tratada, y no hay garantía de que alguna vez mejore. Mi madre está en terapia ella misma y su propio trastorno está medicado ahora, y a menudo está letárgica por la medicación. De alguna manera no perdió su trabajo cuando fue puesta temporalmente en una sala ella misma después de golpear a mi padre con una botella. Su jefe es una persona muy comprensiva y permitió que mi madre trabajara desde casa después de regresar, aunque resultó en un salario más bajo y algún tipo de degradación. Hay otro detalle que me gustaría aclarar que no mencioné en mi última publicación: mi cumpleaños este año no fue la fecha real de mi nacimiento, en cambio, celebramos el día de la fiesta tardía que se organizó para mí el año pasado, lo cual está bien para mí porque el día real de mi cumpleaños ha sido arruinado para siempre para mí. Nací básicamente a finales de julio, el cumpleaños tardío se celebró una semana después en agosto, y ese es el día que deseo celebrar de ahora en adelante. Por último, la gente sigue preguntando cómo estoy. Estaba bien, si no bastante decente. Admito que ha sido difícil ser adulto, pagar mis cuentas, aprender a manejar mis finanzas y todo eso, pero estaba bien. Luego, de alguna manera, volver a Reddit para hablar sobre esto me ha hecho estresarme ¿y cuál es el término? Recaer mentalmente, supongo. No estoy seguro. Pensé que estaba todo bien, pero ahora estoy nervioso y cínico todo el tiempo. Mi jefe incluso me envió a casa temprano por eso, están bien al tanto de mi pasado, pero aún me siento terrible. Solo tomar café esta mañana hizo que mi corazón latiera fuerte. Creo que voy a tener que buscar grupos de apoyo locales para consejería gratuita o algo, estoy con un presupuesto después de todo. Pero por el momento, solo estoy intentando relajarme y quitarme la vida de la mente. Podría terminar estresado así otra vez si regreso aquí algún día, así que puede que no lo haga. Agradezco a todos los que leyeron mis publicaciones y entendieron mi dolor, son buena gente, pero realmente necesito recomponerme y dejar mi pasado atrás. Edición, releyendo mi publicación, creo que me equivoqué en las matemáticas otra vez por un número de mi edad cuando nació mi hermana. Escribí toda la maldita cosa demasiado rápido y no me molesté en revisarla mucho. He estado tan desastroso hoy que mi jefe me dijo que tomara un día por enfermedad. Realmente vomité esta mañana solo por estrés y he tenido un dolor de cabeza palpitante todo el día. Estuve entrando y saliendo de la ducha repetidamente y solo acostado en la cama la mayor parte del tiempo, solo ahora estoy empezando a sentirme mejor. Si hubiera sabido que contarle al mundo me haría sentir así, nunca lo habría hecho. Lo que es más, anoche, sin que nadie me lo dijera, me topé con otra publicación hecha hace solo medio mes donde alguien tenía padres tan malos como los míos y cortaron el pastel de su hijo mayor que el hijo mayor pagó él mismo solo porque su propia, pequeña señorita Sol lloró queriendo un pedazo. Quiero decir, el hijo mayor pagó por su propio pastel personalizado y fiesta, y luego los padres decidieron cortarlo la noche anterior porque su hija predilecta, que creo que era de edad similar a mi hermana, lloró queriendo el pastel. El autor terminó cancelando la fiesta por completo, y no lo culpo,
Pero ver eso y que me contaran de publicaciones similares, hay demasiados padres por ahí como los míos. Padres que solo cambian por humillación, pero en el fondo siguen siendo las mismas personas. Estoy yendo por contacto limitado con mis padres, y estoy a punto de ir a visitar a mis abuelos para hablar del asunto. No estoy seguro de que quiera volver a publicar aquí o incluso responder a comentarios, de hecho, temo mirar mi bandeja de entrada. Necesito un descanso de Reddit, y puede que no vuelva.